Hola amigos, soy el doctor Iván Rodríguez, soy médico especialista en psiquiatría y hoy vamos a abordar un tema que surge constantemente y que forma parte de las dudas frecuentes a las que me enfrento en el día a día como profesional en la salud mental. ¿Cuál es la diferencia entre un psiquiatra, un psicólogo, un psicoterapeuta y un psicoanalista? Bueno, pues vamos ahí. El primer punto es hablar sobre el psiquiatra. En principio, el psiquiatra es un especialista del área de la medicina. Por tanto, para hacer psiquiatría, por lo menos en México, debes de completar la carrera de médico. En México, para hacer medicina, tienes algunas alternativas, porque en México la licenciatura de medicina recibe varios nombres. Puede ser médico general y partero, médico cirujano o médico cirujano y partero. Y de hecho, esto del título de médico cirujano pues puede generar mucha confusión, porque en la actualidad el ser licenciado como médico cirujano no necesariamente implica que pueda ser el líder en el equipo quirúrgico. De hecho, probablemente si no tienes por lo menos una especialidad en México que se llama cirugía general, no puedes aspirar a ello, ¿no? Una vez que se completa la licenciatura como médico, en cualquiera de estas opciones, que más o menos estaríamos hablando de 6 a 7 años, puedes hacer algo que se llama Examen Nacional de Residencias Médicas, que es el mecanismo de acceso a una especialidad, por lo menos aquí donde yo vivo, México. Entonces, una vez que eh, pasas este examen nacional de residencias médicas, pues ingresas a la especialidad, que en la actualidad son 4 años de especialidad en psiquiatría, y ya una vez que terminas esos 4 años, eres médico especialista en psiquiatría. La mayoría de las alternativas para ser psiquiatra incluyen la posibilidad de que una vez egresado vas a tener dos títulos, porque un título te lo da la sede clínica donde te formas. Por ejemplo, yo me formé en un instituto que acá en México se llama el ISSSTE, y el ISSSTE me da un diploma como especialista en psiquiatría, pero además la sede es cobijada por una universidad, que en mi caso es la UNAM, y entonces la UNAM también me da un diploma. Entonces yo tengo dos diplomas, uno el que me dio mi sede y otro el que me dio mi universidad. Bien, aquí podríamos entrar a un debate interesante, porque en México hay algunos especialistas que no necesariamente pasan por el ENAR, por el Examen Nacional de Residencias Médicas. Y aunque esto es extraño, no es necesariamente ilegal, porque pues el término especialidad se puede dar, de hecho, eh, si la autoridad lo permite, sin que necesariamente pases por el ENAM o el Examen Nacional de Residencias Médicas. Esto obviamente es para un gran debate y no lo voy a abordar aquí, pero lo quiero comentar porque pues constantemente nos encontramos con colegas que no necesariamente son especialistas en ARM, y eso es muy muy interesante, pero no lo vamos a debatir en este video. Em, entonces, bueno, esa es la formación del psiquiatra. El psicólogo es, en primer lugar, un licenciado, es decir, al igual que hay un licenciado en medicina, hay un licenciado en psicología. Para pasar a una licenciatura, por lo menos en México, tienes que tener el antecedente de una formación a nivel bachillerato, que para que me entiendan en otros lados es como el high school de Estados Unidos. Una vez que terminas el bachillerato, entonces entras a una universidad y haces la licenciatura. Insisto, para psiquiatría tenía que pasar por la licenciatura de medicina, y en psicología pues es directo, entras terminando el bachillerato a la licenciatura en psicología. Una vez concluida la licenciatura en psicología, los psicólogos pueden hacer maestrías y pueden hacer incluso después de la maestría un doctorado. Por eso hay psicólogos que son doctores.
pero ello no implica que puedan, por ejemplo, prescribir medicamentos. Para prescribir medicamentos debe de haber de base una formación médica. Los psicólogos que son doctores son PhD, o el comparativo con el PhD en Estados Unidos. Son doctores en alguna ciencia, incluyendo psicología, ¿no? De hecho, en México hay un debate muy interesante porque aunque es legal que los médicos nos pongamos el DR o la abreviatura DR, pues de doctor antes de nuestro nombre, técnicamente si no hacemos un PhD, por lo menos en México, no somos doctores a nivel académico. Y eso que sí se invierte en varios años de formación, pero así es acá en México. En Estados Unidos, cuando una persona se forma como médico, egresa con el MD, que es Medicine Doctor, pero en México no, en México pues egresas como licenciado en medicina en cualquiera de las variables que ya les había comentado. Incluso el título de especialidad dice médico especialista y abajo, por lo menos el de la UNAM, tiene un paréntesis y pone psiquiatría. Pero bueno, cosas de este país. De todos modos, es válido que pongamos el DR y es perfectamente válido que se nos llame doctores, incluso desde la licenciatura. Bueno, en relación al terapeuta, pues aquí vamos a entrar a un debate bien interesante porque hay quien diría que los psicólogos no son necesariamente terapeutas hasta no contar con una formación que lo acredite. Mientras no se cuente con una formación que lo acredite o con una cédula que dé ese tipo de validez, se plantea que lo que se hace es algo que se llama acompañamiento terapéutico. Aunque tengo que admitir que muchos profesionales que se dedican al acompañamiento terapéutico, pues prácticamente dan de facto o de hecho terapia. Pero bueno, esto es importante porque entonces para formarse como terapeutas es importante contar con una formación, por ejemplo, a nivel de maestría. Si bien hay algunas universidades en México que ofrecen licenciaturas en psicoterapia, lo cual entra mucho a debate porque significaría que no pasan por la formación de psicología. Esto también es interesante porque significa que los psicólogos tienen muchas áreas de desarrollo y lo que es la psicoterapia es solamente una rama de la psicología, que es justo la psicología clínica o de aplicación clínica, ¿no? Em, Entonces, por ejemplo, un psiquiatra también puede hacer una maestría en psicoterapia para dar terapia y si no la tiene, probablemente estaríamos hablando de que más bien lo que hace es acompañamiento, o lo que hacemos a veces es acompañamiento terapéutico. Em, o psicoeducación, que es otro término que no necesariamente implica toda la complejidad de la psicoterapia. En los asuntos de la psicoterapia, pues también hay un problema interesante a observar que tiene que ver con todas las corrientes terapéuticas, porque en psicoterapia están corrientes como la cognitivo-conductual, la psicoterapia psicodinámica, la psicoterapia humanista, la psicoterapia sistémica que tiene que ver con familia y pareja, la, la terapia y orientación en relación a la sexología, y todo este tipo de cuestiones que de hecho algunos autores hablan de por lo menos más de 3000 ofertas psicoterapéuticas. Y aquí quizás habría que considerar cuando vemos a un paciente que no todos los pacientes les va bien con el mismo tipo de psicoterapia. Casi sería comparativo como a las distintas especialidades médicas y a veces es recomendable analizar el paciente para canalizarlo con el terapeuta adecuado, ¿no? Seguramente habrá quien defienda su corriente psicoterapéutica y está bien y estaría bien interesante el debate, pero a veces, por lo menos
mi percepción, un muy buen terapeuta no necesariamente se ajusta bien con cualquier paciente, ¿no? Esta situación varía bastante, ¿no? Y bueno, luego tenemos lo del psicoanálisis. El psicoanálisis lo voy a abordar porque es una pregunta constante, es una observación habitual cuando comemos con alguien, cenamos con alguien, o a veces en las pláticas de la sobremesa o de la sala salen este tipo de cuestiones, o a veces te enteran de que eres psiquiatra, psicólogo, y el primer comentario que te hacen es si lo estás psicoanalizando, ¿no? Y pues yo creo que la mayoría nos quedamos pensando y lo único que podemos responder es pues no. Y esto es porque el psicoanálisis es una formación específica, una corriente específica de formación que de hecho, en donde de hecho los psicoanalistas muchas veces argumentan que no es lo mismo ir a terapia que ir a psicoanálisis. Incluso hay un tipo de terapia que es la terapia psicodinámica, que está basada en las teorías psicoanalíticas, pero justo no es lo mismo, porque el psicoanálisis, como su nombre lo dice, es un proceso de análisis, donde, hasta donde entiendo, el analista es una especie de guía a lo que el mismo paciente va generando. Aquí seguramente nos podemos entretener con muchas cuestiones. Yo, si son expertos en psicoanálisis, los invito a comentar. Yo no estoy casado con la idea de ser experto en todo. Entonces, pues obviamente no soy psicoanalista y esta es solamente una pequeña introducción para que tengan más claras las diferencias. Pero entonces el psicoanálisis, de hecho, pues sí puede tener formaciones académicas como maestrías y doctorados para que puedan tener una cédula, pero la base del psicoanálisis es el haber sido analizado, el haberte eh, ingresado a un proceso de análisis, y una vez concluido ese proceso de análisis, entonces a su vez poder hacer análisis u ofrecer análisis para alguien que lo necesite. Muchos psicoanalistas a su vez podrán ofrecer psicoterapia psicodinámica, ¿no? Que justo, insisto, implica otro tipo de situación. El psicoanálisis, de hecho, a su vez también tiene corrientes, pero hablar de psicoanálisis implica analizarte más o menos 5 años, dependiendo de la corriente, y aquí estamos hablando de corrientes freudianas, lacanianas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues el psicoanálisis no necesariamente es sinónimo de psicoterapia, y de hecho no necesariamente implica una cédula. Muchas personas pueden ser psicoanalistas a partir del antecedente de haberse ingresado a un análisis. Para legalizarlo, en la actualidad en muchos países se ofrecen justo maestrías o doctorados en teoría psicoanalítica o psicodinámica, pero no es raro que obviamente esto vaya estrictamente asociado a, a un proceso de psicoanálisis, ¿no? Bien, pues espero haber resuelto sus preguntas. Espero que todo haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, pueden ponerla abajo. Y si les interesa, podemos hacer más videos para contestar sus dudas. Hasta luego.